Marcos 5:21, la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, o que tocó el manto de Jesús. Un pasaje muy conocido, un pasaje del que se ha hablado mucho, del que hemos aprendido mucho. Y hoy creo que Dios nos volverá a hablar a través del mismo pasaje. Quizás recordaremos algunas cosas que es necesario que hoy volvamos a tener presente. Quizás aprenderemos otras nuevas. Quizás se reafirmará lo que ya sabemos, pero de que es necesario oír esta palabra, es necesario. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, ella es efectiva, es más cortante. No dice que es como espada, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, hermano, nuestra conciencia, las intenciones de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Y hoy, en el pasaje que leímos, en el 5:21, versículo 21 dice: Jesús regresó en una barca a la otra orilla. Empezamos este pasaje. Analizando ese versículo, empezamos analizando todo el texto. En el versículo 21, la primera parte apenas del versículo 21, Jesús regresó en una barca a la otra orilla. Pero ¿en dónde estaba Jesús? ¿De dónde había regresado? ¿Cuál era la otra orilla y por qué Jesús regresó? Hay dos cosas a analizar. Número uno, Jesús había cruzado, hermano, a Genezaret, a la región de Gadara, donde había un hombre que estaba endemoniado y tenía por lo menos 2,000 demonios viviendo, habitando dentro de su cuerpo. Digo por lo menos porque cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, somos legiones. Y una legión en aquel entonces comprendía un ejército de 1,000 soldados. Una legión correspondía a un ejército de 1,000 soldados. Cuando el endemoniado dice, o los demonios hablan a través de aquel endemoniado gadareno, dice, somos legiones en plural. Por lo menos eran 2,000 demonios. Y Jesús cruza el lago, hermano, y va de aquel lado a la región de Gadara, a un pueblo de gentiles, solamente para hacer libre a una persona. Así que si tú te crees insignificante, déjame decirte que para Dios vales tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por ti. No eres insignificante para Dios. Hay personas que sufren de baja autoestima, no han entendido lo mucho que valen para Dios. No han entendido el valor tan inmenso que tuvieron para Dios, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, un hombre santo, bueno, perfecto, a morir por ti y por mí, lleno de pecados. Dime si no eres valioso o valiosa para Dios. Jesús va a una región de gentiles, sana a aquel hombre. Los demonios le piden que por lo menos lo dejen entrar en un hato de cerdos. Miles de cerdos, un hato. Los demonios entran y se despeñan. Y la gente se maravilló de ver cómo aquel hombre, que ni siquiera lo podían sujetar con cadenas porque las rompía como si fueran sogas. La gente no glorificó a Dios. La gente no dijo qué bendición, sino que echaron a Jesús de ese lugar. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se devolvió. Porque Cristo no está donde no le aman. Él podrá amar a toda la humanidad, pero solamente está donde es deseado. Él es un caballero. Solamente, aunque todos le necesitemos, solamente va a actuar cuando tú y yo reconozcamos
que tenemos una necesidad. Mientras no reconozcamos que en nosotros hay un problema, Jesús no va a actuar. De hecho, hubo en una región donde Jesús no pudo hacer casi milagros. ¿Y sabe cuál fue el impedimento? La falta de fe, la incredulidad de aquellas personas. Y era el lugar donde Jesús se había criado. Y dice la Biblia que no pudo hacer allí muchos milagros y se asombraba de la incredulidad de las personas. Hay algo que impide que Dios pueda hacer algo en nuestra vida de una manera efectiva, hermano, y es nuestra propia incredulidad, nuestra propia fe y las barreras que nosotros mismos colocamos para que Dios pueda obrar en nosotros. Jesús se regresó. Una multitud lo echó. Escuche, le rogaban, dice en una versión. En otra dice, le insistían que se fuera de ese lugar. Personas echando a Jesús fuera de sus vidas. Había hecho libre a un hombre y las personas lo echaron fuera de aquel lugar. Pues Jesús tomó la barca y se regresó. Pero de un lado había una multitud que le expulsaba y del otro lado es donde leímos, una multitud se reunió alrededor de él. De un lado una multitud le expulsó y de otro lado una multitud le recibió. Entonces él decidió quedarse en la orilla. Estamos comprendiendo el versículo 21, apenas el primer texto. Una multitud le expulsa y él pues se va. Y del otro lado una multitud le recibe y él decide quedarse ahí. Cristo actúa en nosotros cuando decidimos que es momento de que debemos hacerle un alto, un pare en nuestra vida y reconocer que solamente Cristo, amado hermano, puede solucionar los problemas que tenemos internamente. Incluso son más graves que los que son externos. Porque muchas veces las personas buscan a Jesús o buscamos a Jesús porque tenemos una deuda, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos un conflicto con alguien, porque estamos huyendo de alguien, de algo. Pero el problema más serio está dentro de nosotros. El problema más serio está en lo que nosotros somos, en lo que nadie mira, nadie nota, pero que sabemos que dentro de nosotros hay un problema, hay un conflicto y necesita una solución. Jesús es la solución. Decidió quedarse en la orilla. Una multitud se reunió en el mar, en el lugar donde la gente iba, se reunía a pescar, a comprar pescado. Era un sitio público. Era un sitio popular donde mucha gente se reunía. Al saber que Jesús venía en la barca, la gente se reunió y él decidió quedarse ahí. Estaba enseñando, estaba hablando, estaba predicando el evangelio de salvación a esa multitud que sí le había recibido y que sí reconocía quién era él. Pero, aunque había una fe pública, una fe grupal, escaseaba la fe personal. Escuche esto. Los que se habían reunido por muchas razones. Por curiosidad, por necesidad, por querer oírlo hablar, por querer conocerlo, por querer ver maravillas, por querer ver milagros, pero se acercó solamente una persona de manera individual, una fe personal. Jairo, un principal de la sinagoga, era alguien importante en la sociedad, era reconocido en esa ciudad. Se le acerca y se despojó de la investidura que quizás podría tener. Se despojó de quizá el honor que tenía, el reconocimiento, hermano, el estatus social. A Jairo no le importó nada de eso. Fue y se postró, se arrodilló a los pies del maestro y dijo: Maestro, tengo una hija de 12 años.
está agonizando, a punto de morir, pero pon tu mano sobre ella y sanará. Jairo reconoció que tenía un problema, pero sabía quién tenía la solución. Y muchas veces hay personas que no reconocen que tienen un problema, que quieren negar la realidad disfrazándola con fe. Hay personas que niegan la realidad y la maquillan y la quieren hacer pasar por fe. Jairo tenía fe. Y el título del mensaje en esta mañana lo voy a decir después de no sé cuánto tiempo ha pasado. Una fe decidida. Una fe decidida. ¿Sabe lo que es eso? Que usted y yo podemos tener fe, pero una fe esperanzadora es bueno. Yo tengo fe de que Dios algo va a hacer. Dios algo hará. Yo no sé qué puede hacer Dios, pero yo sé, no. Jairo tenía fe, pero tomó una decisión de actuar. Jairo no solamente se quedó con la fe, sino que también actuó. Santiago más adelante habla de eso. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, que son el resultado de mi fe. Jairo no solamente se quedó con esperar y creer que Dios podía hacer algo. Jairo tomó la decisión de actuar y de moverse, hermano, dando como resultado, o la fe dio como resultado que Jairo se moviera hasta donde estaba Jesús, que es la solución. Jairo no solamente se queda diciendo, Jesús puede hacer algo. Si Jesús pasa por aquí, cuando Jesús se acerque a mi casa, cuando Él lo vea en la esquina de mi casa, no. Jairo se movió a donde estaba Jesús y se despojó de sus investiduras de principal de la sinagoga. Recuerden que los fariseos, los judíos, rechazaban a Jesús. Es que debemos analizar esto. Jairo hacía parte del grupo que rechazaba a Jesús, aunque él no lo rechazaba. No sabemos, la Biblia no lo dice y no podemos imaginarnos mucho, pero es muy probable que en algún momento Jairo dudó de si Jesús era realmente quien decía que era. Recuerden que hacía parte del grupo de los que rechazaban a Jesús, era el principal de la sinagoga y a Jesús hasta lo expulsaban de los lugares donde estaban los judíos y los maestros. No querían que estuviera ahí, le ponían pruebas porque querían hacerlo caer. A Jairo no le importó nada de lo que su círculo íntimo, su círculo social pudiera decir. Reconoció que tenía un problema y fue en busca de la solución. Arrodillarse. El principal de la sinagoga. Arrodillarse delante del que los de las sinagogas rechazaban. Esto habla de una fe decidida, de una fe valiente, de una fe aguerrida. Cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jairo reconoció que su hija estaba a punto de morir. Jairo sabía que su hija, si Jesús tardaba, podía morir. Estaba gravemente enferma. Era su única hija, dice Mateo. Su única hija de 12 años. Podemos comparar el mismo pasaje en Mateo y en Lucas. Son los evangelios sinópticos. Pero Marcos, que fue el primero, podemos analizar entonces desde la versión primera, la original, de la que los otros dos se basaron para escribir sus evangelios. Y encontramos aquí algo que es muy común en el evangelio de Marcos, y es un sándwich literario. Es un suceso dentro de otro. Y comenzamos con Jairo. Un sándwich marquiano. Un suceso dentro de otro, y vamos a analizarlo.
Se acercó aquel hombre y le dice a Jesús: mi única hija de 12 años se está muriendo, necesito que vayas. Te insisto, te ruego, entres a mi casa, ponga sus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jairo tenía claro lo que quería. Jairo reconoció que tenía un problema, pero también sabía cuál era la solución. Ahora, debemos reconocer que tenemos un problema para luego saber que necesitamos de la solución que se llama Jesús. Hay personas que no reconocen que tienen un problema, están lejos de que sea solucionado. Hay personas que tienen un problema con las adicciones, pero no reconocen que tienen problemas. Dicen: no, yo controlo eso. Mentira. No, yo controlo, yo consumo cuando yo quiera, yo pruebo cuando yo quiera, yo miro cuando yo quiera, y cuando yo decido dejar de hacerlo, yo dejo de hacerlo. Hermano, se tiene un problema, pero no se reconoce. Está muy lejos de ser resuelto. Pero Jairo se acerca reconociendo, fue directo al grano, no se puso con rodeos. Y aquí vamos bíblicamente a contradecir lo que muchos hacen hoy en día. Negar la realidad disfrazándola de fe. Hay personas que sufren del corazón y uno le dice: ¿cómo vas con el asunto del corazón? No, yo estoy bien, yo me declaro sano. ¿Y por qué vas al médico entonces? ¿Y por qué te duele? No, yo me declaro sano, yo en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre mi vida. Yo estoy sano, yo no tengo nada. Yo creo que ya Dios hizo la obra. ¿Por qué se te sube la presión cuando no te tomas el medicamento? ¿O por qué se te baja? ¿O por qué te desmayaste el otro día? ¿O por qué te pusiste pálido aquella vez? Eso no es fe. Eso es negar la realidad. Y la fe no niega la realidad. La fe tiene el poder de cambiar nuestra realidad, pero no negarla. Jairo no estaba negando su realidad, reconocía que tenía un problema y que necesitaba una solución. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos que es la certeza, estamos diciendo que es la seguridad de lo que nosotros esperamos que va a suceder. Fe es primero reconocer que tenemos una dificultad. Para tener fe, tenemos que reconocer primero que tenemos una dificultad, pero que creemos que esa dificultad será solucionada, que ese problema tendrá solución. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué forma, pero sabemos, estamos plenamente convencidos que Dios va a hacer algo. Yo no sé cómo, ni de qué manera, ni cuándo, pero Dios lo va a hacer. Estar convencido de eso. Yo decreto sanidad sobre tu vida y a la cuenta de 3, 1, 2, 3, está hecho. Si no pasa nada, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras palabras, no se trata de lo que nosotros decretemos o declaremos, se trata de lo que Dios en su perfecta y soberana voluntad decida hacer en nosotros. O es trabajo de nosotros creer, nuestro trabajo es creer, es tener fe de que Dios tarde o temprano va a hacer algo cuando Él decida, cuando Él quiera, de la forma cuando Él quiera, no cuando yo cuento hasta 3, hasta 2, hasta 5. Es cuando Dios en su soberana voluntad determine hacerlo. Pero creer de que Dios lo va a hacer. Personas que lo uno caminando torcido. Hermano, ¿cómo está? No, bien, sano, yo sano, hermano. Y hay otros que uno, hermano, diga que no le duele, diga que no le duele.
Tenga fe de, no, yo por qué voy a decir que no me duele si sí me duele. Una vez estaba yo mal con un dolor en la cintura, hermano, y alguien me dijo, no, pero ten fe de que ya está sano. Yo, no, Señor, yo no estoy sano porque no estuviera quejándome, no estuviera llorando. Yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Pero también sé de que si decide no hacerlo, gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es soberano. El apóstol Pablo le oró a Dios 3 veces para que hiciera un milagro en su vida. Y la respuesta del Señor no fue ni sí ni no. Confórmate que yo estoy contigo. Confórmate con mi gracia. Confórmame que yo estoy a tu lado. Confórmate con eso. No obstante, él lo pidió 3 veces. No sabemos si después de haber escrito la carta siguió pidiéndolo. Jairo se acercó reconociendo que tenía un problema, como tú y yo debemos reconocer que tenemos un problema y necesitamos solución. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Cuando hablamos de multitud estamos hablando de muchas personas. Entre ese montón de personas, ¿cuántos problemas no habrían? ¿Cuántos enfermos no estarían? ¿Cuántos familiares de los que estaban ahí no estarían postrados? Pero ¿con quién decidió Jesús marchar? Con el que reconoció que tenía un problema. Con el que rogó por la solución de un problema. Así que déjate de estar diciendo, yo sé que estoy sano, yo sé que no tengo problemas. No. Más bien decir, Señor, tengo un problema y necesito que marches a mi lado. Jesús decidió ir con el que reconoció que tenía un problema y grave. Era su única hija de tan solo 12 años y estaba a punto de morir. ¿Podrá imaginarse el desespero de este padre? Como padre yo puedo entenderlo. Como padre yo puedo ponerme en los zapatos de Jairo. Ahora, la única hija, un hijo que representa una ilusión, un hijo representa un sueño. Los padres entendemos esto. Los que aún no son padres comprenderán cuando tengan la oportunidad de serlo. Un hijo representa el sueño de ver cumplidas las cosas que nosotros no pudimos ver. Representa ilusiones. Un hijo representa, hermano, metas. Solamente los padres entendemos el desespero que podía tener Jairo. Se le estaban muriendo sus sueños. Se le estaban muriendo sus ilusiones. Se le estaba muriendo, hermano, lo que yo puedo decir, la persona más amada sobre esa tierra, se le estaba muriendo a Jairo, su única hija. Y el Señor decide ir con él. Pero la multitud la aprieta. La multitud, hermano, lo apretuja. La multitud está retrasando que Jesús llegue a la casa de Jairo. La multitud está retrasando el milagro. Podremos imaginarnos entonces el desespero de Jairo. Apartando a la gente, y cuando alguien se detenía a hablar con Jesús, yo me imagino a Jairo. El desespero, hermano. En ese tiempo no miraban el reloj, miraban el sol, qué sé yo. Calculaban el tiempo y decían, Dios mío. Pensemos en la mujer de Jairo. Jairo fue a buscar la solución, pero la mujer de la que la Biblia no habla, estaba en la casa con esa niña y estaba viendo morir a su única hija. Viendo morir sus sueños, viendo morir sus ilusiones. Estaba viendo morir a su ser amado, esperando el milagro, y el milagro se demoraba. Allí estaba una mujer entre la multitud que desde hacía 12 años padecía hemorragias,
la misma edad que tenía la niña, casualmente, era la misma edad que tenía esa mujer sufriendo de hemorragia, de un sangrado. Me atrevería a decir, hermano, que tenía cáncer de cuello uterino, sangrando durante 12 años. Las mujeres se debilitan cuando están en sus días. Algunas se ponen pálidas, otras les da cólicos, otras les duele la cabeza, otras no dan ni para pararse de la cama. Ahora 12 años. ¿Está usted entendiendo la magnitud del problema de esa mujer? Estaba, me atrevería a decir, que en las mismas condiciones de la hija de Jairo. Estaban a punto de morirse. En cualquier momento la enfermedad iba, hermano, a cobrar la vida de cualquiera de las dos. Y ella pensó, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero lejos de mejorar, había gastado lo que tenía sin ningún resultado. Debió tener sus propiedades, debió tener sus ahorros, 12 años pagándole a médicos. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. En el Evangelio de Lucas dice que ella pensó y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Si tan solo tomó una decisión al igual que Jairo. Y volvemos al punto, amado hermano. Ambos sabían que tenían un problema y tomaron una decisión. Tuvieron una fe decidida, no solamente una fe de fantasía, no solamente una fe conformista. Ay, yo sé que Dios va a hacer algo. Ay, yo sé que Dios me va a regalar mi casa. Ay, yo sé que Dios me regalará mi carro. Ay, yo sé que Dios restaurará mi familia. Yo sé que Dios algún día. ¿Qué estás haciendo tú? Y no es que ayudemos a Dios. Es que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Tienes fe de que Dios te va a regalar tu casa? ¿Estás ahorrando? Papá lindo, ¿estás ahorrando? Cuéntame, ¿cuántos bloques llevas pagos ya en la ferretería? Que yo sé que Dios me regalará mi vehículo. ¿Qué estás haciendo? O sea, vas a esperar que te caiga del cielo, te puede caer en la cabeza. ¿Qué estamos haciendo? La Biblia dice que la fe sin obra es improductiva. No, peor que eso, muerta. O sea, no sirve de nada. ¿Sabe usted que hay fe que no sirve para nada? La fe de fantasía. Pero tanto Jairo como la mujer tomaron una decisión. Tuvieron una fe decidida. Ella oyó hablar de Jesús. Si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Por qué ella dijo eso y no se acercó como Jairo? ¿Por qué ella no dijo, voy a decirle al maestro? ¿Por qué? Y era que una mujer con un sangrado como esto, según la ley levítica, no podía acercarse a la persona, no podía tener contacto físico con la persona. Podía ser castigada so pena de muerte, incluso si se acercaba y tocaba a personas siendo conscientes de que estaba con un sangrado, eran tenidas como personas impuras, personas inmundas, personas dignas de rechazo, personas dignas de ser tenidas aparte. Por eso ella no se acercó como Jesús abiertamente. Ella se acercó toda débil como estaba y dijo, y por la parte de atrás tocó el borde, hermano, del manto. No de la túnica, del manto. Y al instante fue sana. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? ¿Se movió o no se movió?
Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de la enfermedad. Ella sintió inmediatamente el poder milagroso en su vida. Lo activó su propia fe. Lo activó la decisión de haber ido donde Jesús y tomar la decisión de actuar. No se quedó esperando, hermano, a ver qué Dios iba a hacer. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Del manto. ¿Salió poder del manto? Salió poder del propio Jesús. Y es que el milagro no lo hizo el manto. El milagro no se generó en el manto. El milagro se generó en la persona de Jesús. Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Oiga, ¿qué pregunta es esta? Donde la multitud le está apretando. Lucas dice que Pedro le preguntó: maestro, la multitud te aprieta y tú te atreves a decir quién te ha tocado. Escuche esto. La multitud está apretando a Jesús. ¿Puede alguien caminar rápidamente cuando una multitud le está apretando? ¿Puede alguien avanzar cuando hay una multitud que le está apretando? ¿Cuánto tiempo tardaría Jesús para llegar a la casa de Jairo con esa multitud que lo aprieta? De esa multitud, ¿será que alguien tuvo algún milagro? Pero le estaban tocando y no recibieron nada. ¿Por qué una mujer débil, temblorosa, sí recibió el milagro? Hay gente que aprieta en las iglesias, pero no tiene fe. Lastimosamente, es una realidad. Aunque hayan iglesias llenas de personas, muy pocas estarán llenas de fe. Qué triste realidad. Que uno sabe como pastor que no todos en la iglesia serán salvos. Es una triste realidad, pero no deja de ser realidad por muy triste que sea. ¿Cuántas personas se están apretando en las iglesias? Haciendo bultos, haciendo números. Uno se alegra por los números. Uno se alegra porque dice: hoy llegamos a 80, hoy llegamos a 90. Pero si tuviéramos un termómetro para medir la fe, ¿nos alegraríamos de los números? La multitud apretaba a Jesús y no recibía milagro. Muy por el contrario, estaban retrasando el milagro de Jairo. Hay personas que retrasan, hermano, el propósito de Dios, lastimosamente. Hay personas que están atrasando el propósito de Dios en nuestra vida. Una relación, un empleo, hermano, puede retrasar lo que Dios haya determinado para nosotros. Nuestra falta de fe, nuestra falta de decisión. Tu falta de decisión puede retrasar el propósito de Dios contigo. Debemos tener una fe decidida, una fe aguerrida, una fe que nos, hermano, que rompa todas lo que nos ata a lo material, todo lo que nos ata, todo la forma en cómo claudicamos nuestros pensamientos, hermano, el vaivén que tenemos en nuestro pensamiento, que hoy sí, que quizá mañana, que después, que qué pasará. Esa mujer sabía que podía ser apedreada. Esa mujer sabía que la podían castigar severamente por haber hecho lo que había hecho. Pero tuvo una fe aguerrida, tuvo una fe decidida. No le importó lo que la sociedad dijera.
No le importó lo que los demás pudieran decir. A ella le importó es que tenía un problema. Y es que el problema lo tenía era ella. El problema no lo tenía el resto de la persona, el problema lo tenía ella. La decisión debía tomarla ella. No puedes esperar que otros decidan por ti. No puedes esperar que otros piensen por ti. La decisión es tuya. Muchas veces no avanzamos esperando a ver qué nos dice el pastor. A ver qué sucede. A ver qué pasa. Tomemos una decisión, hermano. Debemos tomar una decisión y tomarla ya. Porque mientras tanto te estás desangrando. Mientras tanto te estás muriendo lentamente. Y nadie más puede actuar y decidir por ti. Hay decisiones que otros no van a entender. No importa. Hay decisiones que vas a tomar y que otros criticarán. ¿Qué importa? Hay decisiones que debemos tomar, aunque para otros sea incomprensible. Nosotros debemos estar convencidos, seguros, de por qué la hemos tomado, en quién hemos creído y en quién hemos esperado. Los demás no van a entender las decisiones que tomamos, pero con que nosotros sepamos en quién hemos creído. Hay personas que no van a entender las decisiones que tomamos. Familiares que no van a comprender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Personas que incluso se van a querer opinar y meterse en nuestra vida personal y a decirnos cómo es que debemos pensar y qué decisiones debemos tomar. Pero si tú y yo sabemos en quién hemos creído, en quién hemos esperado, qué estamos esperando, hermano, nosotros vamos con esa fe decidida, aunque la gente no entienda. ¿No dice la Biblia que para el hombre natural todo lo que nosotros hacemos es una locura? Bueno, esa mujer se acercó y dijo, legalmente yo tengo prohibido estar en medio de la multitud. La religión ha dicho que yo soy inmunda y soy impura. Si ella hubiese consultado con alguien, le hubieran dicho, cuidadito y te vas para allá. No lo hagas. Mándalo a llamar. Dile que se acerque acá. Mándale un mensajero que le hable al oído y que le cuente en secreto. Le hubieran dicho, no, él es un maestro. Tú no puedes, inmunda como estás, sangrando como estás, no puedes acercarte a un maestro, no puedes tocarlo. Ella no se puso a hablar con nadie, hermano. Ella tomó una decisión basada en su fe. Sus discípulos le dijeron, está viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado, pero Jesús seguía mirando a su alrededor. Los discípulos le decían, pero está preguntando quién te tocó, si te están apretando, pero él no. Alguien me tocó, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Cuando la mujer, hermano, se vio descubierta, dice que con temor y temblor se acercó. Tenía temor y temblaba, pero ya no era de la debilidad, no de la enfermedad, era del miedo. La descubrieron. Tocó a un maestro, siendo ella impura, estando ella impura. Tocó a un maestro. Era digna de ser castigada. Legalmente debía, hermano, ser castigada. Se vio descubierta porque tocó a un maestro, teniendo flujo de sangre. Y arrodillándose delante de él, le dijo la verdad. Y Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Recibió o no recibió el milagro? Tuvo una recompensa por la decisión que tomó. Fue recompensada por su fe aguerrida, por su fe decidida. Fue recompensada.
Tú y yo debemos tomar una decisión ya, pronto, hermano, sabiendo en quién hemos creído, qué estamos esperando, qué le estamos pidiendo y a quién, aunque los demás no entiendan. Aunque los demás, en vez de animarnos, nos van a querer atajar. Y Jairo esperando. ¿Por qué Jairo? Hermano, que llegó primero, no recibió el milagro primero, no lo sabremos. Dijimos que esto es un sándwich literario, que le llaman sándwich marquiano, porque Marcos utiliza mucho este tipo de pasajes. Comienza con una historia, en medio de la historia sucede algo, se termina ahí y luego culmina con la que empezó. No hubiese querido estar yo en los zapatos de Jairo. Mi hija se me está muriendo. El que puede solucionar el problema, me lo están atrasando, lo están apretando. Ustedes me conocen. Yo hubiera empujado a más de uno, porque la que se está muriendo es mi hija. Si se lo hubieran acercado, yo lo hubiera esparpajado, hermano. Hubiera dicho, mira, ahorita. Yo llegué primero. Y es que como padre, hermano, uno, ¿qué no hace por sus hijos? Yo hubiera empujado a más de uno. Yo creo que Jesús me hubiera tenido que decir, Alexis, cálmate. Es mi hija que se está muriendo. ¿Usted entenderá a Jairo? ¿Usted puede entender a Jairo? Es su hijo que se está muriendo. Es su única hija. Y están retrasando el milagro. Otro recibió el milagro primero. Y había gente que estaba atrasando el milagro. Hay gente a nuestro alrededor, hermanos, que quiere atrasar, que quiere ponerle trabas a nuestra fe, que lo que hace es sembrarnos dudas. En vez de impulsarnos, lo que hacen es ponernos dudas, atrasar el milagro, atrasar el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso no podemos hablar de nuestros problemas con todo el mundo. Por eso no podemos abrirnos y hablar, hermano, de confidencias con todo el mundo. No todo el mundo tiene, hermano, la misma visión y la misma fe y la misma forma de ver las cosas espiritualmente como usted y como yo. Coméntele un proyecto de negocio a alguien que no tenga fe. No, si todo eso fracasó. Eso no da. Tú no ves a fulano que montó un negocio, un local de eso y terminó vendiendo chicha. No, si eso aquí no pega. Eso de pronto por allá, más allá, pero aquí eso no funciona. No, que eso aquí, eso no da. No podemos hablar de nuestros proyectos con todo el mundo. No podemos contarle nuestros problemas a todo el mundo. Oye, tú no sabes que ando con un dolor aquí en la costilla. Ay, de eso murió mi abuelo, que tenía un dolor en la costilla y amaneció muerto. Hay personas que van felices a contarle algo que para uno es de felicidad. Para uno es motivo de alegría. Y decir, oye, mira, si supieras. Y uno, si supieras, te tengo una noticia. Y cuando uno la cuenta, dice, vea, eso es lo que me vas a decir. Y termina uno regañado. Hay personas que atrasan, hermano, el milagro. Hay personas que matan nuestra fe, son unos matafe. A esos matafe, tengámoslos de lejos, hermano, tengámoslos aisladitos, de lejitos. No entienden lo que Dios está haciendo en nosotros. No entienden lo que nosotros esperamos, en lo que hemos creído. No entienden cuál es nuestra visión. Maestro, es la multitud que te aprieta. Y tú preguntas quién te ha tocado, dijo alguien. Solamente una mujer pudo sacar el milagro de entre la multitud. Pero estaba atrasando otro. ¿Está viendo usted este misterio? Un milagro estaba atrasando otro. Eso lo analizamos otro día.
todavía estaba él hablando. Imagínense, Jesús estaba hablando con la mujer. ¿Qué tienes? ¿O qué tenías? Porque yo sentí que de mí salió, y ella dijo, me pasó esto, yo de 12 años, con muchos médicos, gasté todo lo que tenía. Estaba Jesús en la conversación con la mujer, cuando de repente dijo, Jairo, Jairo, ya no molestes más al maestro, si tu hija se murió. Imagínense, hay personas que les encanta dar malas noticias. No esperaron que Jairo llegara a la casa por amor a Cristo. Fueron corriendo, no fueron corriendo a llevar a Jairo al maestro, no. Fueron corriendo a llevar la mala noticia. Hay personas que les encanta dar malas noticias. No molestes más al maestro. Tu hija se murió. Hermano, qué noticia tan visceral. ¿De qué manera tan áspera, hermano, dan una noticia como esta sin tacto? Tu hija se murió. Podrá imaginarse, hermano, la desilusión de Jairo por la mujer esa. Como que no podía aguantarse otro día más. Por ello, por el otro, por el que apretó, por el que saludó a Jesús, por el que le dio la mano, por el que lo abrazó. Imaginémonos lo que Jairo pudo haber pensado en ese momento. Pero Jesús mira al principal de la sinagoga y le dice, no temas, solo debes creer. Pero ya se le murió. Una cosa es tenerla enferma y otra cosa es que se le murió. Una cosa es, yo sé que Dios me va a sanar. Y otra cosa es, yo sé que Dios va a resucitar. Estamos hablando de palabras mayores. Pero se lo dijo nada más y nada menos que Jesús. No temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más los acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Y al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto lloro y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Aquí la palabra ordenó es la misma que se utiliza cuando él se enojó en la purificación del templo y echó todo fuera. Es decir, el evangelista Marcos escribe, él ordenó que todos salieran. Está utilizando la misma palabra en griego que se utiliza cuando ordenó a la gente que saliera del templo. O sea que Jesús se enojó y prácticamente a la fuerza sacó a la gente. Gente que no tenía fe. Gente que no sumaba, sino que restaba. Podrá ser la abuela de la niña muerta. Podría ser el padrino, podría ser, hermano, el primo, el tío. Pero lo sacó. Hay personas que debemos tener aisladitos, hermano. Sea, hermano, la mamá de uno. Así sea el papá de uno. Así sea el hermano de uno. Así sea mi cuñado, mi amigo, mi primo, quien sea, hermano. Si nos está atrasando el propósito de Dios en nuestra vida, si está matando nuestra fe, si no nos está impulsando al propósito de Dios, sino que nos quiere alejar, nos quiere restar fe, a esas personas hay que tenerlas a metros. Y no es que no les vamos a hablar, y no es que no los vamos a visitar, y no es que no los vamos a honrar en caso de que sean nuestros padres. Es que hay cosas que no se le pueden contar. Es que hay temas que no se pueden tratar. Es que hay visión que no podemos contar. Hay proyectos que no podemos compartir. Y si vemos que, hermano, es muy difícil porque siempre van a tener palabras que van a atentar contra nuestra fe. Un ratico por cumplir y luego me regreso. Jesús lo sacó fuera. ¿Quién tenía el problema? Pregunto yo. Jairo no se puso a decir, ay, es que ella es mi mamá. Ay, es que mi mamá quería tanto a la niña, a Sarita, vamos a decir que se llamaba Sara, a Sara.
Ay, es que el primo de Sara me da dolor que lo saque. No, fuera de aquí, que el problema es mío. Aquí el que está sufriendo más soy yo. Aquí el que está peleando por su bendición soy yo. Y si él dice que todos deben salir, todos salen, mi hermano. No dejó entrar ni a los otros 9. Solo entró con 3. Pedro, Jacobo y Juan. El círculo más cercano. Jesús tenía un círculo más cercano. De entre toda la multitud escogió 70. Y de entre los 70, 12. Y de entre los 12 tenía 3. El círculo más cercano. Tú y yo debemos rodearnos de gente que nos aporte. El mismo Jesús tenía un círculo íntimo. Siempre estaba con esos 3. Tú y yo debemos rodearnos de personas que nos sumen a nuestra fe. Eran los 3 más cercanos a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Entró con la niña. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Al papá y a la mamá y a la niña muerta, Pedro, Jacobo y Juan y él. Y se encerraron. Cuando tú y yo nos encerramos con el problema, reconociendo que tenemos un problema, presentándole el problema a Dios, algo va a suceder. Algo Dios va a resucitar. En algo Dios, hermanos, se hará manifiesto. Algo va a suceder. Cuando tú y yo nos encerramos en nuestra habitación, reconocemos que tenemos un problema, se lo presentamos a Dios y oramos, algo va a suceder en tu vida. Cuando tu fe no mengua, sino aunque estés viendo el problema muerto, sabes que el dador de la vida, el que está por encima de todo, es tu Dios y que te oye. Jesús la tomó de la mano. Jesús la tomó de la mano. Y le dijo, Talita Cumi. Le habló en arameo diciendo, Talita Cumi. Es decir, a ti, niña, te digo. Talita Cumi. A ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar. La gente se quedó llena de asombro, pero Jesús le insistió mucho que no dijera a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. No importa cuán difícil es la situación que tú estás viviendo. No importa cuán desesperado estés, cuán desesperada tú estás. No importa si estás viendo la situación tan complicada que humanamente no hay salida. Aunque las personas a tu alrededor te están diciendo, debes resignarte, humanamente no hay salida. El que camina contigo le dice a tu problema, aquí hay solución. El que camina contigo, el que caminó contigo en el momento más difícil, no te va a decepcionar en el momento final. Nosotros debemos tener una fe aguerrida, una fe atrevida, una fe que aunque a los demás les parezca locura, nosotros estamos, hermanos, seguros en quien hemos creído. Poder decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, Él se levantará del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Algo hará Dios. Jesús le insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Jesús no está interesado en que le conozcan por lo que Él podía hacer, sino por lo que Él era y es. Los milagros eran la carta de presentación de Jesús, pero no eran el centro del ministerio de Jesús. Jesús no está interesado en que tú le ames por el milagro que pueda hacer en ti. Él quiere que tú le ames por lo que Él es, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero también te recuerda a través de su palabra en esta mañana que aunque veas todo oscuro, aunque veas todo bloqueado, te sientas como en un laberinto,
aunque no veas salida, aunque la gente a tu alrededor quiera señalarte por las decisiones que aparentemente son malas. Si tú has confiado en Dios, si tú has creído con certeza en el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, Él te levantará del polvo de donde estás. Él podrá sacarte en victoria. Él te levantará y resucitará. Como dije en un mensaje, lo que crees que está muerto, Dios hará lo que tenga que hacer para mostrar su gloria. Tú y yo solamente debemos creer. Vamos a orar. Decimos: Señor y buen Dios, soberano Rey, a ti te damos gloria, amado Dios. Te damos gloria porque tú eres soberano, porque tú gobiernas sobre todo y sobre todos, porque tú eres un Dios que puede hacer grandes proezas, que todavía las haces. En ti confiamos, Señor.